que a posteriori han ido incorporando también a su propia legislación la posibilidad de llevar a cabo actividad urbanística a través de agentes que no sean los propietarios. A partir del año 1996, el Estado también comenzó a promover un debate que se tradujo en la adopción de una serie de medidas que trataron de liberalizar amplios sectores de la actividad económica, y uno de esos sectores que se querían liberalizar fue el suelo. Al hilo de ese calor de liberalización del suelo, se promulgaron una serie de normas estatales, como fueron un Real Decreto Ley del 96, que luego se tradujo en la Ley del año 1997 de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales. Esa normativa fue la que luego precedió al texto estatal de Ley de Suelo del año 1998. Se ha extendido la consideración de que esa Ley de Suelo del año 1998 es la que ha originado el vertiginoso proceso de elevación de los precios de la vivienda en la década 1997-2007, y por tanto es la que originó la última burbuja inmobiliaria. Sin embargo, como vengo diciendo desde el comienzo de mi intervención en esta tarde, la especulación inmobiliaria que ha movido en todo momento incremento de precios del producto inmobiliario se originó mucho tiempo atrás. En realidad, los procesos de urbanización acelerada de esa década, 97-2007, no se originaron con la Ley de Suelo del año 98. Vinieron de la mano de la legislación anterior que posibilitaba este modelo de negocio, y lo que aconteció en esa década 97-2007 fue toda la transformación y la explosión de la burbuja fue más bien resultado no de la ley del 98, sino de un tsunami financiero que se canalizó de manera masiva a través de la construcción y sobre todo de la construcción residencial. Resulta además curioso ver cómo se han producido este tipo de procesos de urbanización indiscriminada y masiva, incluso en comunidades autónomas en las que se había producido legislación urbanística autonómica en frontal oposición al modelo de la ley estatal de 1998. El caso paradigmático fue lo que sucedió bajo vigencia de la legislación urbanística de Castilla-La Mancha, que estaba claramente, insisto, en frontal oposición con la Ley de Suelo Estatal del 98, pues bajo la vigencia de la legislación de suelo de Castilla-La Mancha se produjo, se seña. Hay que recordar también que la Ley Estatal de 1998 mereció una sentencia del Tribunal Constitucional que confirmaba prácticamente los preceptos que se impugnaron, salvo escasamente dos de ellos que no tenían peso trascendental en el esqueleto de la ley. En los 90, la preocupación del legislador urbanístico era encontrar nuevos modelos, mejor dicho, nuevos mecanismos de actuación que permitiesen a las administraciones incidir más adecuadamente en el mercado de suelo, insisto, a pesar de que esa incidencia estaba claramente produciéndose desde el momento en el que se facilitaba un determinado modelo de negocio económico. Pero el legislador quería incidir en el mercado con una serie de nuevas medidas, como fueron el extender el rescate de las plusvalías por primera vez al suelo urbano, la inclusión de instrumentos que bajo la denominación de intervención en el mercado de suelo, paradójicamente, pues querían condicionar la especulación del producto inmobiliario, así claramente la aparición de derechos de tanteo y retracto, la potenciación de los patrimonios públicos de suelo, las reservas de suelo de futura adquisición, la ocupación directa, etcétera, etcétera. Como dije antes, todas estas medidas, todas estas técnicas, en la práctica difícilmente podían
servir para alcanzar efectivamente esa intervención canalizadora de una regulación del mercado, porque la legislación en su cultura de modelo lo que estaba propiciando era algo distinto. Lo que supuso la ley del suelo de 1998 en realidad fue asentar definitivamente la ampliación de la oferta de suelo edificable como medida para regular el precio del suelo. Más oferta. Regulo el precio del suelo ampliando la oferta de suelo. Perdón, regulo el precio, intento condicionar el precio del suelo del producto edificación ampliando la oferta de suelo. Eso es lo que asentó definitivamente la ley estatal de 1998. El legislador pensó que de esa manera, si la administración clasificaba más suelo, aumentaría la oferta y bajarían los precios de las viviendas. Y esto además, como dije antes, era un proceso económico, y así lo calificó expresamente. Es un proceso económico. La ley de suelo del 98 estuvo vigente 9 años. Fue derogada por la posterior ley de suelo del año 2007. Y eso a pesar de haberse instalado en algún sector de la doctrina la idea de que la ley del 98 fue inicua al no haber sido objeto de aplicación efectiva. Se ha dicho esto porque un considerable número de leyes urbanísticas autonómicas intentaron luchar activamente contra el modelo de esa ley estatal de 1998, contra el modelo, en definitiva, de todo urbanizable. Clara y frontal oposición a ese modelo de la ley estatal del 98 son la ley urbanística de Asturias, de Andalucía, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Aragón, de Navarra, Cataluña o del País Vasco. Quizás solo las leyes de Rioja, Murcia y Valencia puedan ser entendidas realmente como normativa liberalizadora de suelo, modelo ley estatal del 98, y claramente la legislación de Valencia y de Murcia. ¿Qué vino a suponer a posteriori la ley de suelo del año 2007? Luego llevada al texto refundido del año 2008 y de alguna manera, por tanto, también ahora refundida en el texto refundido vigente del año 2015. No alteró el modelo. La legislación urbanística, en la legislación estatal vigente, sigue siendo una legislación desde la que se interviene en el mercado, facilitando el desarrollo de un determinado modelo de negocio inmobiliario. Esto no se ha cambiado. Pero ¿qué ha supuesto el cambio que supuso la ley estatal del 2007 y las que luego la han sucedido y en donde la legislación estatal del 2007 ha quedado refundida? Pues una apuesta clara por el desarrollo territorial y urbano que base su filosofía en la transparencia, en la participación y en, de nuevo, la lucha contra la especulación. Aunque esta referencia a la lucha contra la especulación, insisto, hay que tomarla en su justa medida porque por mucho que el legislador diga que esto es lo que quiere hacer, de facto no lo puede conseguir porque es imposible. La transparencia se incrementó claramente con la regulación estatal del 2007. No insisto en ello, no me detengo en ello porque quiero llegar a otro punto que es en el que nos encontramos en este momento y que de alguna manera abrió el texto del año 2007 y las posteriores refundiciones en el texto del 2008 y en el texto del 2015. Y es el que tiene que ver con las reformas que van a posibilitar desarrollar actividad urbanística en lo que ya existe, es decir, en la ciudad ya hecha, en la ciudad ya construida, en las actividades que ahora, en la denominación del texto vigente, del texto refundido del año 2015, se llaman actuaciones sobre el medio urbano. El texto del año 2007 no
pesar de que la exposición de motivos claramente se declaraba en contra del modelo expansivo de toda la legislación anterior, no estar pensada solo para producir nueva ciudad, a pesar de que lo consideró como que era evidente y había que hacer frente a ello la exposición de motivos, sin embargo, luego todas las técnicas jurídicas que el texto estatal de 2007 y los posteriores textos estatales hasta el año 2013 no contemplaban técnica alguna para superar todas esas deficiencias. Hasta el año 2010-2011 no se empiezan a tomar medidas por parte del legislador estatal para posibilitar intervenciones en el medio urbano, más allá de actuaciones que faciliten la rehabilitación edificatoria, que eso había sido posible con la legislación ya no tanto urbanística existente hasta ese momento como con la legislación producida en materia de vivienda y para fomentar precisamente la vivienda y el alquiler. La legislación que se sucede en los años 2010-2011, de alguna manera, fueron los antecedentes más inmediatos de lo que a posteriori fue en el año 2013 la Ley de Regeneración, Rehabilitación y Renovación Urbanas. Y sobre ellas voy a hacer alguna consideración, a pesar de que en días sucesivos va a haber una intervención en estas jornadas dedicada específicamente a tratar la problemática del texto refundido vigente del año 2015, en donde aparecen reguladas las actuaciones sobre el medio urbano y, por tanto, también la rehabilitación, la regeneración y la renovación. Pero sí quisiera, con carácter general, en esta aproximación de conjunto a toda esta evolución del derecho urbanístico en todos estos años, dejar situado el punto en lo que luego, a continuación, quienes me sucedan, pues entrarán con más detalle en la regulación vigente. La dureza de la crisis económica y el cambio climático también, al que se ha hecho referencia con intensidad por parte de mi anterior compañero en la mesa, el profesor Ezquiaga, están proyectando sobre los espacios urbanizados, están proyectando sobre las ciudades un nuevo foco. Un nuevo foco porque, lo ha dicho él también, y coincido, es en las ciudades, yo diría es en los espacios transformados por la urbanización, porque estos espacios presentan una complejidad de formas y una problemática urbana sobre las que hay que proyectar todas estas necesidades de regeneración, rehabilitación y renovación, no solo sobre la ciudad ya hecha, clásica y tradicional. Pues bien, decía ahí, se está desenvolviendo claramente un debate de reconsideración total de las políticas públicas que deban ordenar estos espacios. Y para esta reconsideración total de las políticas que deban reordenar el desarrollo de estos espacios, ya no son suficientes las aproximaciones de la legislación urbanística que conocemos. Las aproximaciones de toda esta legislación, incluso la vigente que también contiene regulación sobre actuaciones sobre el medio urbano, insuficiente porque los retos a los que se enfrentan, las necesidades que presentan estos espacios, no son los que la legislación urbanística contempla. Resulta paradójico que las reglas e instrumentos jurídicos que la ordenación urbanística, es decir, el derecho urbanístico, predispone en España, resulta paradójico que ese derecho urbanístico hoy vigente siga sin acompasarse a este nuevo escenario, es decir, a la problemática de los espacios urbanizados que gráficamente, con la intervención del profesor Ezquiaga en esta tarde, perfectamente podéis visualizar. La legislación vigente urbanística, tanto la estatal como la autonómica, apenas hace perceptible que este derecho, el derecho urbanístico, está alejado de los desafíos de las políticas que estos espacios necesitan. No nos sirven para afrontar esos desafíos. Nos sirve para otra cosa, pero no para afrontar esos desafíos. Esos desafíos se han visto, decía de manera gráfica, porque nada le es ajeno a las ciudades, a los espacios transformados por la urbanización.
Por tanto, la normativa que lo ordene tiene que tomar en consideración aspectos que ahora no están recogidos en la legislación urbanística. De alguna manera, podríamos decir, la legislación urbanística quiere atraerlos hacia sí porque uno de los principios que informa la legislación urbanística es el principio de desarrollo urbanístico sostenible, desarrollo urbanístico y territorial sostenible. Pero veremos, las exigencias para hacer eficaz ese principio son las que todavía no están recepcionadas en la legislación urbanística. Hay toda una metodología para hacer eficaz el principio de desarrollo urbanístico y territorial sostenible. Toda una metodología que es la que se residencia bajo lo que se llama la regeneración integrada. Me ha llamado la atención que la exposición de esta tarde se haya hecho referencia continuamente a la regeneración urbanística, pero no se haya hecho referencia en ningún momento a su consideración de tener que hacerse con enfoque integrado, porque esta es precisamente la novedad, la innovación mayor. La innovación mayor que he visto no acoge el documento que se va a llevar a discusión en cuanto a normativa y gobernanza a la Agenda Urbana de Quito, Hábitat 3, y sí está claramente en el corazón del acervo urbano europeo. Y esto es lo que, sobre ello, la legislación urbanística en España todavía no ha llegado. Y esto es lo que simplemente quería poner de manifiesto porque, insisto, no me compete a mí entrar en el detalle y en la disquisición de lo que en este momento el derecho vigente, texto refundido del 2015, contiene. Por eso, aun abusando de vuestra paciencia, voy a hacer alguna incursión respecto del método, que sea esto del enfoque integrado, y sobre todo para alertar un poco en el mal uso que el legislador está haciendo de la propia expresión regeneración urbana. Decía, en la Unión Europea, en el acervo urbano europeo, en los documentos que generan las instituciones comunitarias, hay todo un acervo predispuesto para enfatizar sobre la importancia que tiene el desarrollo urbano integrado. Mejor dicho, el desarrollo urbano sostenible e integrado. Todo un acervo que enfatiza en la necesidad de que haya una visión global y exhaustiva de la ciudad, una visión de totalidad, convenientemente enmarcada dentro de una perspectiva territorial, desde la que se promuevan armoniosamente todas las dimensiones de la sostenibilidad, pero que se promuevan integradas. Y eso tanto en proyección espacial sobre los desarrollos urbanos, nuevos crecimientos, como sobre las áreas ya transformadas, es decir, la ciudad ya existente, la ciudad fragmentada. Es decir, metodología que tiene que proyectarse en este acervo comunitario está pensada para proyectarse sobre la ciudad desfragmentada, las periferias, el sprawl, como sobre lo fragmentado, lo tradicional, los cascos históricos ya construidos. La legislación urbanística en España es deficiente en este sentido, porque no ha alcanzado todavía claridad conceptual respecto de todo esto que estoy diciendo, y además algunas de las previsiones que se están introduciendo no están acompasadas al recorrido que se está siguiendo en el ámbito comunitario. El enfoque integrado o el desarrollo urbano sostenible e integrado en lo que es la recepción de estas aproximaciones, desarrollo urbano sostenible e integrado por el legislador español, pues se está haciendo de manera defectuosa. Y esto está representando unas serias dificultades de aplicación de este objetivo comunitario europeo, el de promover desarrollo urbano sostenible e integrado. El ordenamiento español no predispone al día de hoy de un contexto normativo para facilitar el desarrollo urbano sostenible e integrado, a pesar, insisto, de que el principio del desarrollo urbano sostenible
simplemente desarrollo urbano sostenible, sí está recepcionado por la legislación ya desde hace tiempo, tanto por la autonómica como por la legislación del Estado. Se sabe perfectamente qué se quiere decir cuando se habla de desarrollo urbano sostenible, cuáles son los desafíos de sostenibilidad que caben dentro de ese desarrollo urbano sostenible. Aun con cierto grado de ambigüedad, toda la legislación urbanística, la estatal y la autonómica, hacen referencia a este principio. No se discute, por tanto, en este momento, en el plano jurídico, que el principio vincula. Cuáles son sus exigencias, más o menos se conocen. Por esa vía, la pregunta que dejaba abierta el profesor Ezquiaga, ¿recoge nuestra legislación los desafíos del cambio climático? Lo que recoge es que el cambio climático es una de las cuestiones que caben dentro, evidentemente, del desarrollo urbano sostenible. Por tanto, en la medida en que el principio acoge la problemática del cambio climático, nuestra legislación está, por así decir, predispuesta a ser exigente, con carácter vinculante, para tomar en consideración los desafíos del cambio climático en la ordenación de la actividad urbanística. ¿Cómo materializamos todo eso? Lo que es lo mismo. ¿Cómo hacemos eficaz y operativo el principio, aun con sus muchas dificultades de precisión en cuanto a lo que claramente quepa dentro de él? Decía, no hay debate jurídico en este momento sobre que el principio acoge todo esto. Todos los desafíos de la sostenibilidad los acoge el principio, sin duda. No hay debate jurídico tampoco respecto de que este principio no es una afirmación retórica, no es un desideratum, no es un objetivo para el desarrollo de una u otra política, no, es vinculante. Se impone, por tanto. Lo estamos viendo, además, cada vez con más intensidad en los pronunciamientos judiciales, que desde la aplicación del principio y las exigencias del principio están procediendo a anular planes urbanísticos. El debate hoy jurídicamente no está aquí. El debate jurídicamente está en cómo hacer eficaz el principio, cómo lo hacemos operativo. Y ahí es donde aparece esa referencia en el acervo comunitario europeo al método integrado, al ampliar desarrollo urbano sostenible a ser además desarrollo urbano sostenible e integrado, es decir, incorporar el método integrado al desarrollo urbano sostenible. Ese es el desafío desde el punto de vista jurídico, cómo lo hacemos operativo. Para eso hay toda una protocolarización en el ámbito comunitario europeo de cómo hacer operativo el enfoque integrado. Por tanto, hoy en día, claramente, en el ámbito comunitario europeo, recepcionado, además, en la normativa comunitaria de la política de cohesión. Lo estamos viendo, además, estos días. Me imagino que aquí también estará sucediendo, que está dando noticia los periódicos de aquellos municipios que están consiguiendo fondos comunitarios para hacer actuaciones urbanísticas a través de lo que se llaman estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado, EDUSIS. Es decir, qué municipios han obtenido financiación comunitaria, qué municipios no han obtenido financiación comunitaria. Este es un claro ejemplo de instrumento de política de cohesión. La financiación procede de fondos de desarrollo regional y de inversión europea, los antiguos FEDER, y esa financiación se está canalizando con un aporte económico muy significativo desde la instancia comunitaria para el periodo de financiación 2014-2020, canalizada directamente hacia desarrollo urbano. Desarrollo urbano que tiene que ser sostenible e integrado. ¿Cómo se materializa ese desarrollo urbano sostenible e integrado? A través de la necesaria formulación de unas estrategias que el reglamento FEDER nos dice cómo tienen que hacerse esas estrategias y que a nivel interno cada uno de los estados, cuando hacen las convocatorias anualmente las ayudas para que se presenten las correspondientes solicitudes, ahí necesariamente esos municipios tienen que formar esas estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado para conseguir esa financiación. Ya ha habido una primera convocatoria, que es la que se ha resuelto hace escasamente unos días, y ya hay una segunda convocatoria para el año que viene. Ahí, a esa reglamentación de política de cohesión desde la instancia comunitaria, se ha llevado esa protocolarización del enfoque integrado. Enfoque integrado que implica, sencillamente, para ir terminando, porque no quiero extenderme mucho, creo que me estoy pasando ya de tiempo, algo que no ha salido tampoco aquí, me ha llamado la atención en la intervención anterior. La clave no está en sumar políticas sectoriales.
No está en sumar medio ambiente, con transportes, con seguridad, con residuos, con empleo, con género, con juventud. No está en sumar políticas sectoriales. La clave está en coordinar. Coordinación. Coordinación a todos los niveles. A todos los niveles. Sectoriales, territoriales, horizontales, en el tiempo, al medio, al largo, al corto plazo, y con el aporte de una estructura administrativa, eso que se llama gobernanza, una estructura administrativa, una organización administrativa que coordine presupuestos en todas las instancias y en todos los niveles de políticas. Esto es muchísimo más complejo que sumar políticas sectoriales. Y esto es lo que tiene que materializarse a través de esas estrategias DUSI, en la teoría. Pues bien, con esto quiero terminar. Esto que está protocolarizado, esto que se sabe cómo tiene que hacerse, esto que ya está imponiéndose por la vía de tener que hacerlo quien quiera obtener financiación comunitaria para hacer desarrollo urbano. Todo esto está ajeno al derecho urbanístico en España. La regulación del año 2013, ahora en el año 2015, cuando define lo que son actuaciones en el medio urbano, cuando define la rehabilitación, la regeneración, la renovación, ahí ya de entrada a todas ellas, a todas estas actuaciones, las unifica como si fueran lo mismo, como si fueran meras actuaciones urbanísticas, y las unifica bajo la expresión rehabilitación urbana. Es lo que se lleva al título del texto refundido. Texto refundido sobre suelo y rehabilitación urbana. Y dice la exposición de motivos: hemos aglutinado en la expresión rehabilitación urbana la rehabilitación, la regeneración, la renovación, porque todas son prácticamente lo mismo. Tras su error. Intervenir en la ciudad, estamos diciendo, afronta una problemática de nuevas políticas, desde las cuales claramente está desbordada la política urbanística, que pasa a ser una pieza más, pero no la única desde la que hacer transformación en la ciudad para afrontar las nuevas necesidades y desafíos de las exigencias del desarrollo urbano sostenible, que decíamos como principio ya está en nuestro ordenamiento y nos vincula. Pero más allá, el texto vigente, desde la ley del año 2013, ahora recogido en el texto refundido del año 2015, a la hora de definir lo que sea la rehabilitación, a la hora de definir lo que sea la renovación, a la hora de definir lo que sea la regeneración, insisto, las define como si fueran todas ellas actuaciones meramente urbanísticas. Desatiende todo tipo de consideraciones que tengan que ver con las necesidades de sostenibilidad social, de sostenibilidad medioambiental, de sostenibilidad económica. Recepciona la consideración de que pueda haber una consideración integrada de las actuaciones de renovación y regeneración, dice, cuando las actuaciones urbanísticas a llevar a cabo, bien en los edificios, bien en el tejido urbano circundante, vengan precedidas de una estrategia, dice, administrativa de globalidad. Esa es la única deferencia que se permite el legislador estatal. Y las escasas leyes autonómicas que hasta este momento siguen la estela del legislador estatal del año 2013, la única deferencia que se ha permitido para aproximarse a la metodología integrada, que no impone, simplemente dice, tendrán la consideración de ser regeneración o renovación integrada si vienen precedidas de una estrategia de totalidad y globalidad. No la impone. Con lo que a partir de este momento, y mientras esto no se corrija, superando estas deficiencias por parte de los legisladores de las comunidades autónomas, que pueden y deben hacerlo, obviamente, mientras esto no suceda, va a haber una clara doble vía desde el punto de vista normativo de hacer actuaciones de desarrollo urbano, porque vamos a poder hacer actuaciones de desarrollo urbano para conseguir financiación comunitaria, pasando necesariamente por un enfoque integrado que supone la elaboración de la estrategia DUSI,
y vamos a poder, si no queremos obtener financiación comunitaria o no la conseguimos por ninguna manera, poder desarrollar actuaciones sobre el medio urbano con los métodos de siempre. Es decir, sin hacer operativo el principio. Porque sin este método, hacer operativo el principio de desarrollo urbanístico y territorial sostenible es dificilísimo. Es dificilísimo. Hasta ahora, las únicas operaciones, podríamos decir, mejor canalizadas para hacer frente a los retos del desarrollo urbanístico sostenible se han desarrollado a escala muy reducida, a escala territorial muy reducida, que ha sido la escala barrio, y la escala barrio es insuficiente para afrontar los retos de la sostenibilidad urbanística. Retos que pasan por contemplar la entera totalidad del espacio en el que hay problemáticas que afrontar, no ir directamente a la problemática, es decir, las deficiencias de un barrio en concreto o vulnerable o de una periferia insostenible por el sprawl en el que se ha originado, sin pasar por esa previa reflexión de totalidad sobre la entera problemática de la ciudad, no se puede actuar en las partes. Es decir, para resolver los problemas de las partes hay que afrontar primeramente una reflexión sobre la totalidad. Y esto es lo que ni contempla como necesario la legislación urbanística vigente, ni lo facilita. Por tanto, difícilmente haremos operativo el principio de desarrollo urbanístico y territorial sostenible. Y todo este debate, además, decíamos, produciéndose con una legislación que queda al margen y con una legislación que mantiene un modelo, que no se ha cambiado el modelo, que el modelo sigue siendo el mismo, que arrancó en la legislación decimonónica, sigue siendo exactamente el mismo. Un modelo predispuesto para facilitar un determinado negocio. Un modelo que facilita un negocio desde el que se interviene en el mercado, pero no lo regula. Con esto quería terminar. Muchas gracias. Si queréis hacer alguna consideración, comentario, pregunta, yo a vuestra disposición. Cuando estamos hablando de esa pervivencia del modelo negocio inmobiliario, en el derecho comparado, de alguna manera, podemos ver alternativas a ese modelo, y la segunda parte de la pregunta sería, ¿en el marco constitucional es posible plantear esas alternativas? O sea, mañana llega... Si estamos obligados a tener que pasar necesariamente a perpetuidad por este modelo, no, por supuesto que no. Por supuesto. Ejemplos de modelos alternativos, y la segunda parte de la pregunta es esa. Si mañana llega Podemos al gobierno, puede decir que las plusvalías son de la colectividad y que el propietario del suelo no tiene derecho No a creo, financiamiento. sinceramente, no creo que Podemos esté reflexionando sobre esto. No. Lo digo en el sentido de si cabe dentro del marco constitucional. Cabe, obviamente que cabe. Diríamos, es obligado el cambio de modelo desde el principio de desarrollo urbanístico sostenible. Es obligado, pero claramente, sin entrar en la problemática del desarrollo urbanístico sostenible, el artículo 45, 46, 47 de la Constitución nos están abocando a tener que transformar el modelo. Nos resistimos, el legislador se resiste a cambiar el modelo. Claramente, ¿por qué? Claramente, ¿por qué se resiste? Pues porque hay toda una cultura de desarrollo de actividad económica que tiene un peso importantísimo, aunque no sea el mismo que antes, no sea el mismo desde el 2007-2008 en adelante, pero ese peso en la cultura y en el modelo productivo español sigue estando muy asentado en el mercado inmobiliario y en el negocio inmobiliario. Entonces, mientras no se regule ese mercado inmobiliario, mientras no se regule el mercado, no vamos a transformar el modelo. Es decir, el modelo se transformará al hilo de que haya claramente intervención reguladora del mercado. ¿Quién está dispuesto a hacer esto? ¿Puede hacerse? Evidentemente que puede hacerse. ¿Quién está dispuesto a hacerlo? ¿Quién? Por ejemplo, ¿qué tipo de medidas? Tenemos un capitalismo
en el que el poder político está claramente condicionado por quienes tienen el poder económico. ¿Quiénes tienen el poder económico en España? ¿Quieren cambiar el modelo quienes tienen el poder económico? Pues no. Por eso, de nuevo, se está generando una burbuja. Se está generando una nueva burbuja. Están volviendo a venderse casas, están volviendo a hacerse casas. Es nuestro modelo. Del proceso. Sí, lo sabemos todo, lo sabemos todo. No, digo de la sociedad, que es difícil darnos nuevas... De cara a aprender o no aprender, yo creo que evidentemente no pertenezco al mundo, digamos, del derecho, pero como trabajador de la administración pública me ha tocado vivir un contexto en el que, por lo menos en lo que se refiere al papel de la Ley 698, tengo ideas muy distintas a las que usted ha expresado. El origen del boom en la legislación anterior al 98, cuando la sentencia del Constitucional, la 61-97 creo, se vino a cagar todo lo anterior, es difícil asumir que haya habido una responsabilidad legislativa en el legislador estatal de la ley del 90 o el texto refundido del 92. Máxime si consideramos que en esos textos están planteamientos como adquisición gradual de facultades, planteamientos de vincular mucho más el modelo de desarrollo al concepto de necesidad del planificador. Y todo eso, hasta donde yo lo he vivido, saltó por los aires con la ley 698 del 13 de abril. El planteamiento del legislador era claro. Todo lo que no está protegido es urbanizar. Y punto pelota. En la tesis de que esa sobreoferta de suelo, no de superficie construida, iba a incidir positivamente en una regulación del precio de la vivienda, sin que el legislador diese paso alguno para vincular la producción del edificado sobre ese suelo que tan generosamente creaba. En ese contexto, la figura del Tribunal de la Competencia y de su más conspicuo representante, el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, diseñera figura en lo que se refiere a, ¿cómo lo diría yo?, a explicar el desmadre que ahora mismo se sienta en los tribunales. Esa figura, la del Tribunal de la Competencia, fue el arma que utilizó, hasta donde yo recuerdo, el gobierno de la nación para decir que aquí lo que tocaba era liberalizar. Y poco importaba que se tratase de liberalizar el suelo con la justificación, que yo no veo ningún tipo de relación, de que eso iba a hacer que bajase el precio de la vivienda. La ley 698 fue la consagración a pesar de que en la boca del legislador estaba a cada adjetivo la palabra sostenible, fue el paradigma del crecer malditos y hacerlo rápido. Y la verdad, me cuesta asumir en eso que, insisto, he vivido, que ese papel de la ley 698 como generadora del boom de alguna forma se diluya. Como también me cuesta vincular de alguna forma en el mismo saco, o yo lo he interpretado así, quizá erróneamente, a la Ley Valenciana del 94 y su figura señera, los PAIs, los programas de actuación integrada, con las medidas de la Ley 8/2007 estatal, pretendiendo de alguna forma que el agente urbanizador, en un proceso concursal, tuviese garantías de dos cosas que, si existían en la ley valenciana, cuando Gerardo Roger Fernández, un arquitecto, de alguna forma lo pergeñó, desde luego no se llevaron a la práctica. O sea, los planteamientos de pública concurrencia para elegir el agente urbanizador, desde la perspectiva de la transparencia y desde la perspectiva de la pública concurrencia,
desde poco menos que el minuto 1 de aplicación de la ley valenciana, desaparecieron del mapa. O sea, Yo creo que ver los boletines oficiales del País Valencià de esa época y constatar la obsesiva recurrencia que los procedimientos de adjudicación del agente urbanizador se realizasen en verano y, a ser posible, el 1 de agosto, daban la medida de lo que era aquello. Señores, desvirtuamos el planteamiento de bases. Vamos a hacerle, utilizar la palabra que está en bypass al propietario del suelo. Vamos a traer a un agente urbanizador, que ese agente urbanizador surja de un procedimiento de pública concurrencia, pero lo del procedimiento de pública concurrencia a la práctica nos vamos a invitar, nos vamos a intentar evitar lo básico, la pública concurrencia y la transparencia. Yo creo que eso en el ánimo del legislador del 2007 desaparece totalmente. Leo una literatura distinta, veo una motivación distinta. Entonces, aunque solo sean estos dos aspectos anecdóticos, el de la ley valenciana del 94 y el de la ley estatal del 2007, y el de el soporte legislativo del crecer malditos, que yo lo atribuyo claramente a la ley 698, pues no sé, aún desde mi ignorancia, insisto, aún desde mi falta de formación en términos de estudioso del derecho, insisto, desde mi papel de alguien que ha sufrido un proceso, pues no sé, me gustaría reseñar, como me gustaría reseñar también que, a pesar de sus pesares, en Cantabria surgió una ley, la Ley 2/2001, que de consenso consiguió que todo lo que no está protegido es urbanizable, se mitigase o se pudiese mitigar, contando siempre con la intervención del planificador municipal, por la vía de introducir una figura que había quedado barrida en la Ley 648, la figura de la reserva de suelo. No podía haber reservas de suelo para futuros desarrollos en el tiempo. Ahí o estás protegido o te cae la urbanización, o te puede caer la urbanización. Y sin embargo, en ese contexto, la ley de Cantabria, que insisto, salió del consenso, hasta recuerdo yo, de todos los partidos políticos presentes en la Cámara, consiguió meter la cuña en un contexto, el de la legislación estatal, que era el epítome del desarrollismo, por utilizar el palabra, y poco más. Sí, yo estoy muy de acuerdo con muchas cosas que ha comentado usted. Quizás a lo mejor no me he explicado suficientemente. Yo no he querido hacer una equiparación en cuanto a lo que pueden significar la ley valenciana del 94, la ley estatal del 97 y lo que ha venido después. Sí que todas ellas han estado en el mismo modelo urbanístico, en el mismo, con las virtualidades que cada una de ellas hayan podido tener, tanto la estatal del 97, que luego diré, la valenciana del 94 o las autonómicas que se hayan ido sucediendo. Yo no soy defensora de la ley estatal del 98, ni de las anteriores medidas liberalizadoras que a partir de los años 96 se sucedieron en el Gobierno de la Nación, en absoluto. Además, he dicho claramente lo que vinieron, la ley del 98 vino a dar plena carta de naturaleza, ¿no?, a ese único argumento que se va a utilizar para luchar contra la especulación, evitar la subida del precio del producto, vivienda, ampliando la oferta de suelo, que se urbanice más. Lo que se ha dicho es que los males que acontecieron desde el 97 en adelante no son solo resultado de la ley del suelo del 98, entre otras cosas porque toda esa inmensa producción y construcción de viviendas que se generaron en esa década, obviamente se habían pergeñado antes de la ley del 98, porque desde que se aprueba un plan hasta que se termina la edificación pasan muchos años. Los planes que se aprobaron con la legislación del 98, sus efectos no se han visto del 98 al 2007, se empezaron a ver a finales del
2005, 2006, 2007, pero toda esa producción anterior desde el 97 no se generó con la ley o las leyes liberalizadoras desde el 96, 97, 98. Pero sí está claro, insisto, que esa ley dio carta de naturaleza a todo lo que significa llevar hasta sus extremos la liberalización del mercado del suelo, en el sentido de hacerlo todo urbanizable. Completamente de acuerdo con lo que ha dicho. Otra cuestión. Respecto a lo que plantea usted, digamos, de mayor intervención desde lo público, que me parece magnífico. En términos de gestión urbanística, me da la impresión de que las herramientas que se pueden manejar en el contexto que usted menciona, aparte del dinero que podamos obtener de Europa, en términos de sistemas de actuación clásicos, nos abocan a la expropiación y pelota, o la cooperación o el sistema de cooperación tendría que tener un protagonismo que por lo menos en nuestra región, No, hasta donde yo conozco, desde luego en el municipio ha tenido un papel, en el municipio de Santander ha tenido un papel bastante residual. pero en términos de gestión clásica, cuando usted habla de intervención, independientemente de esos fondos que nos pueden venir de Europa, vendría genial. ¿A qué sistemas más o menos clásicos está usted aludiendo? Pues hombre, yo creo que habría que acudir a las experiencias europeas de actuaciones de regeneración, es decir, actuaciones sobre el medio urbano que generan rentabilidades con las que se sufragan esas actuaciones de transformación urbanística. Hay muchas experiencias en el contexto europeo. Muy contradictorias. Quiero decir, desde el punto de vista que no pasan por nuestros sistemas de gestión, compensación, cooperación o expropiación. No pasan por ahí, aunque se pueda utilizar, obviamente, la expropiación en cualquier momento, siempre que sea absolutamente necesario, porque haya una causa, interés público, utilidad social. Hay esas experiencias. De todas formas, por contestar también, no sé al principio quién lo canalizó por ahí, nuestro problema está en cómo desde el primer momento quedaron imbricados en el desarrollo de la actividad urbanística la propiedad del suelo, y en esa contradicción de considerar que caen dentro del ámbito de la actividad privada claramente la edificación, la urbanización todavía, aunque ha pasado, insisto, en esa ambigüedad de ser servicio público, ha dejado de ser derecho, ahora es algo abierto a la iniciativa privada, pero hay un protagonismo de la iniciativa privada y sigue habiendo también un protagonismo de los propietarios y todo el protagonismo respecto de la edificación. Insisto, y eso en el mismo saco que hacer de la actividad urbanística una función pública, es decir, en el mismo saco de dejar publificada la entera actividad. Eso es absolutamente contradictorio, absurdo, no nos lleva a ningún sitio y genera problemas para resolver, bueno, pues un mejor marco, ¿no?, para el ejercicio de la actividad. Ese es nuestro problema. Todo eso está buscado de propósito. Y esta intención me parece que es clara, que tenemos todos, digamos, porque todos vemos que el urbanismo ha de ir a intervenir en lo ya construido. ¿No tiene que llevar también a revisar el derecho de propiedad de alguna manera? Porque si queremos, parece que hay que hacerlo a través de la iniciativa pública y siempre va a limitar. Hay un mercado de derecho de propiedad, se ha retornado un poquito la ley de propiedad ambiental, Sí, pero parece que nadie lo intenta. pues por ahí es por donde se puede también intervenir en la regulación del mercado inmobiliario, es decir, reglamentando la función social de la propiedad. Sin reglamentar se reconoce que la función social de la propiedad existe, pero no está regulada. Eso es como lo que dicen todas las leyes de que se intenta realizar la especulación. La función social de la propiedad es Por eso, las leyes dicen querer luchar contra la especulación, arbitran técnicas absolutamente cada vez pues eso, más perfeccionadas, pero que difícilmente pueden ser eficaces, ¿no?, porque luchan contra una cultura de negocio que la propia legislación facilita. Agradezco su exposición y bueno, me parece muy interesante las dos ponencias que se han desarrollado hoy. En la primera, para mí han sido unos temas del siglo XXI, y lo que me preocupa es que lo que he estado viendo, que ha expuesto usted,
gustaría que tuviésemos, aprovechando tanto que está aquí nuestro director real, el señor Gonzalo González Buendía, y el resto de profesionales que vamos a intervenir en esas redacciones de sus instrumentos, me gustaría que a ver si entre todos somos conscientes de esa dicotomía, ¿no? Que a mí, por lo menos a mí personalmente, se me presenta. O sea, un lenguaje, o sea, unos temas del siglo XX con unas perspectivas de futuro actuales del siglo XXI, que a lo mejor yo he hecho en falta ese avance. O sea, yo veo que los documentos de estudio que nos siguen llegando siguen estando anclados en el siglo XX, en el siglo XXI, de los temas que hemos visto en la primera exposición. Supongo que a lo largo del curso este tema va a surgir más veces. Seríamos injustos con la ponente si no constatásemos que el título de la conferencia era 60 años de urbanismo español, quiero decir. Correcto. Sí, pero aparte de la reflexión histórica que hemos hecho, no digo que sea culpa de la ponente, sino lo que tenemos nosotros entre manos. No digo que la ponente sea la responsable de la legislación que tenemos. Por principio. Pero vamos, de hecho, lo primero que he hecho ha sido agradecer a su posición de su verdad. Era más que nada una reflexión en voz alta, aprovechando la oportunidad. Tenemos una tarea absolutamente titánica, porque ya no solo tenemos que renovar las técnicas que desde la legislación tenemos que utilizar, pues eso, para afrontar todos esos retos, sino que además eso lo tenemos que hacer decidiéndonos a transformar el modelo. Ya no es solo de acoger con nuevas técnicas mejor diseñadas, mejor predispuestas, articuladas de otra manera, sino vamos al núcleo duro del problema. El núcleo duro del problema es nuestro modelo. Y transformar ese modelo, obviamente, es una empresa que requiere o un poder político que se imponga al poder económico o abrir nuevos modelos de negocio a ese poder económico que le hagan ver fácilmente, ¿no?, las posibilidades de que el propio modelo urbanístico empiece a transformarse. Que por ahí es por donde, bueno, entiendo puede haber una vía de luz para salir del túnel. Hacer, ¿no?, de nuestro modelo de economía un modelo de producción que no tenga que asentarse necesariamente en construir y vender casas. Si me permites, recogiendo un poco el guante, efectivamente, ya lo hablamos, el curso nos viene muy bien en esta época de debate y de todos aportar ideas para nuestra cultura del suelo. Pero por saber la organización, Franco, Director, yo ya desde aquí reclamo que se recepcione el protocolo del método integrado que está reglamentado en el contexto comunitario. No hay que inventarse nada. Es llevarlo. Seríais la primera norma autonómica que lo recepcione. Bueno, pues muchas gracias.